Durante mi corta pero bastante bonita vida, he pasado, por lo menos conscientemente, en 3 etapas. La infancia, la pubertad y, como mis barros lo prueban, actualmente estoy en la adolescencia. Y creo que la mayoría de los que están viendo ahorita concuerdan que la mejor etapa quizás fue la primera. Haciendo a un lado ventajas obvias como quizás que todo era más sencillo, tenías energía de sobra, te dormías en el sillón y te llevaban a tu cama. Haciendo a un lado esas cosas, eran tiempos mucho más bonitos. Ay, por cierto, me pidieron un saludo. Hola, Grace Serrano. Para que vean que sí tengo amigos. El hecho de que te cause nostalgia el recuerdo de aquellas épocas no quiere decir que eran mejores, pero a mi punto de vista lo eran. Y voy a decir por qué. Durante la infancia, la mayoría de las veces y la mayoría de los niños, la única diferencia que veíamos entre nosotros mismos era el género. De ahí en fuera éramos todos iguales. Todos éramos infantes. Y es a lo que las sociedades aspiran ahora, a verse todos como iguales, y no lo logran. Nosotros sin quererlo lo hacíamos, era algo nato. Las diferencias empezaron quizás cuando empezamos a juntarnos con los adultos y nos dijeron que no todos éramos iguales. Obviamente teníamos una imaginación de sobra, lo cual tenía repercusiones muy buenas. Muchísimas cosas a tu alrededor eran divertidas porque no existía la monotonía, porque a pesar de que jugaras el mismo juego 20 veces, siempre era algo distinto y siempre sentías la emoción de la primera vez que lo jugaste. Te sorprendías constantemente con cosas muy básicas, el enterarte de, por ejemplo, que la Tierra tiene este movimiento de rotación que causa el día y la noche, lo cual tú no lo imaginabas, porque antes de que te lo explicaran creías que el sol salía de un lado y se ocultaba del otro. Y ahora nos sorprenden cosas como que hay más políticos estadounidenses que pandas en el mundo. Y no podemos negar que ese sentimiento de descubrir algo nuevo es de los mejores que existen. La inocencia era una de las grandes virtudes que teníamos. Por ejemplo, el hecho de creer que todas nuestras figuras de autoridad eran lo máximo y eran lo más honestos y hacían todo por nuestro bien. Que no existían estos matices morales, sino que los buenos estaban bien diferenciados y ellos eran buenos. Y los malos también estaban muy bien diferenciados y sabíamos que ellos eran malos. Y los buenos eran los policías, los gobernantes, los que nos protegían. Lo cual no puede ser más alejado de la realidad. Y es algo mucho más complicado que eso. Y entre más creces, más te das cuenta que no puedes dejarle toda la responsabilidad a las autoridades y que tenemos que actuar nosotros. Y que también no todas las autoridades son lo que nosotros creíamos. No nos preocupábamos por el futuro, no porque fuéramos unos irresponsables, sino porque no había necesidad. Vivíamos en el presente y era lo que nos importaba. Y éramos felices en ese presente y no nos entristecíamos por el futuro. Cuando llegábamos a pensar en el futuro, siempre veíamos un futuro mejor. Todos nos imaginábamos siendo exitosos, todos nos imaginábamos casi sin problemas y con una vida sumamente sencilla. Igual, conforme creces te das cuenta que es muchísimo más complicado que eso. El camino hacia la felicidad de repente se llenaba de obstáculos cuando parecía tan claro y recto. Esos son obstáculos personales, pero ahora, cuando pensábamos en el futuro en general como un mundo viendo hacia enfrente, creíamos que el mundo iba a ser mucho mejor, mucho más avanzado, y quizás lo sea, pero si ahora nos ponemos a pensar un poco en el futuro, al saber todo lo que sabemos sobre contaminación, sobre corrupción, sobre todas las cosas malas que conocemos, es difícil imaginarte un mundo muy positivo. Y en aquel entonces no veíamos más que un futuro brillante. No estoy siendo negativo, no estoy diciendo que no podamos ser felices. Eso ya depende de cada persona. Cada quien tiene una idea distinta de felicidad. Entonces se trata de darte cuenta de lo que te hace feliz y buscarlo de la forma en la que puedas, siempre y cuando no hagas daño a nadie. Y si todos contribuimos un poco en hacer de este mundo más feliz, quizás ese mundo utópico con el que soñábamos puede ser factible. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos.